Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Saludamos a Agustín, ¿cómo andás? Hola Milan, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, vos vas a presentar ahora a nuestro invitado del día de hoy, que lo hemos invitado para analizar el discurso de la apertura de sesiones de la semana pasada. Antes de eso, no me quiero olvidar de invitarlos a que nos sigan aquí en Spotify, y también les recordamos de nuestro Instagram, @craft_courier, donde publicamos en la semana diferentes análisis, informes y cuestiones de la realidad y la actualidad política, económica, internacional, cultural. Así que bueno, Agustín, si querés presentar a nuestro invitado de hoy. ¿Cómo no? Tengo el agrado de presentar a un profesor mío de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Sociales, profesor Luciano de Priviterio, que es profesor de la UBA y también de la Universidad de la Ciudad. Un gran profesor de que lo tuve en Historia Contemporánea, que es la historia mundial de Occidente del siglo XIX y XX. ¿Cómo estás, Luciano? Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes y los que están oyendo? Gracias por No, participar gracias a hoy. ustedes por la invitación. Autor de un montón de libros, pero dentro de todo de grandes discursos de la historia argentina, que lo escribieron con Luis Alberto Romero, ¿no? Y justo nos da el título para lo que vamos a tratar en el episodio del día de hoy, que es el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Y la primera pregunta justamente tiene que ver con qué impresiones como historiador te dio el discurso del presidente Javier Milei. Bueno, puesto en una línea histórica, el discurso de Milei del 1 de marzo tiene algunas cosas que son reconocibles en la tradición de discursos en general y de discursos de apertura en particular, y tiene algunas cosas que son muy fechadas, es decir, yo creo que hay elementos que solo son explicables en los términos de lo que le ha pasado a la política argentina, yo diría, en los últimos 20, 24 años, desde la crisis 2001, para ser más específico. Entonces yo creo que une esos dos tipos de cosas y después tiene algunas cosas que son muy propias de la extraña personalidad del presidente, ¿no? Sobre todo, yo no lo he visto nunca eso, la manera de referirse de forma directa a quienes lo están escuchando, es decir, los diputados y los senadores, de interpelarlos. No es que no se interpelara antes, siempre se los interpeló, pero esta interpelación, si hay algo que no tiene, es amabilidad, y en términos de cómo han sido esos discursos, está claro que eso es raro, ¿no? Porque no solía, es casi un fiscal acusando a un conjunto de gente, y eso sí, no es muy propio de él, ¿no? Aunque yo creo que también tiene explicaciones específicas, ¿no? Eh, lo primero que habría que decir que no es el primer presidente que hace un discurso. Primero diciendo que no forma parte del mundo de la política. Digo, eso lo hacía Perón también, es muy curioso. Perón también reivindicaba mucho el no venir de la política y de venir de un mundo distinto, con reglas distintas. En este caso, Milei no dice de dónde viene, ¿no? Él vendría de lo que él llama, si podemos hablar también de eso eventualmente, los argentinos de bien, ¿no? Que es una referencia bastante menos específica que la que solía usar Perón, que él reivindicaba mucho el venir del mundo militar, ¿no? Del mundo castrense. Pero sí me llama la atención esta similitud, porque no existe ningún otro presidente que diga que él no viene de acá, ¿no? Que se presente como un outsider. Eso es muy extraño. Solo conozco el caso de Perón, que hacía exactamente lo mismo, y ahora el de Milei, no de otro que haya dicho yo no vengo de acá, yo no soy uno de ustedes, yo vengo de otro mundo y vengo con la lógica de otro mundo. Eso es raro, entonces, ¿no? Hay solo un presidente de Argentina que haya hecho eso.
Lo segundo que llama mucho la atención de este discurso en términos así de una lectura histórica es su naturaleza fundacional, ¿no? La idea de que el presidente y su gobierno viene a inaugurar un mundo nuevo. Tampoco eso es, como decía, absolutamente nuevo. Esto reaparece, yo diría, con mucha más frecuencia que la idea de que alguien viene de afuera. Tiene sus particularidades, que son las particularidades propias de la manera en que Milei imagina lo que él llama el antiguo régimen, el mundo nuevo, ¿no? Esa sería la particularidad, pero no es tan extraña la idea de un momento fundacional, ¿no? Yo diría, bueno, es obvio que Alfonsín lo hizo, como no lo iba a hacer, era un momento que todos vivíamos como fundacional, lo hizo Menem también, ¿no? Pero también lo hacía Perón, si queremos ir más hacia atrás, también digo, en discursos que yo recuerdo, lo hacía Roca, lo hacía Mitre, es decir, muchos presidentes han visto a su presidencia como una instancia absolutamente fundacional, que es me parece el segundo elemento fuerte de este discurso, ¿no? El primero es, yo vengo de afuera, yo le hablo a un público del cual no formo parte, y además, si puedo, lo acuso, ¿no? Eso es muy duro, ¿no? Es durísimo, y lo acusa usa la segunda persona, ¿no? Ustedes, muy raro eso. Y lo segundo diría que es la naturaleza fundacional, ¿no? Es la otra marca fuerte de este discurso de Milei. Diría que el tercero ya no tiene que ver con los contenidos, sino con las formas, que es lo otro que a mí me sorprende mucho, pero yo diría que hay una línea en los últimos años, ¿no? Que es cierta dificultad, está mal llamarlo dificultad, no es una dificultad, hay un cambio en los modos en que del propio discurso, es decir, no del contenido, sino de las formas. Asistimos a un momento de políticos que no se destacan precisamente por ser grandes oradores, ¿no? Uno recuerda, voy a dar un ejemplo muy obvio y tal vez un poco extremo, pero para dejar claro lo que quiero decir. Uno recuerda a Alfonsín. Alfonsín era un orador extraordinario, no importa lo que diga, lo que diga uno puede estar de acuerdo, puede estar mal, no importa, pero era un gran orador, sin duda, y sobre todo recuerda esos momentos, la oración laica que él hacía del preámbulo de la Constitución, ¿no? Maneja matices, tonos, caras, expresiones, cuándo hay que hacer silencio, cuándo hay que hablar, de un modo que yo creo que últimamente ningún político hace. Es decir, yo creo que desde Menem en adelante hay una especie de gran decadencia del género discurso político, de gente que no habla exactamente así, ¿no? Cristina tiene dotes histriónicas un poco más fuertes, Milei también las tiene, ¿no? Yo creo que ninguno es exactamente un gran orador, a pesar de que quienes lo siguen creen que sí, ¿no? Hablan con orgullo, tanto de Cristina Fernández como del propio Milei. Milei, las dificultades son obvias, ¿no? No solo lee, sino el modo en que lee. Lee de corrido, no hay puntos, no hay matices, no hay silencio, no respira. Es muy raro, ¿no? Él se paró y empezó a hablar. Esto también es un cambio, que yo creo que tiene que ver con cambios en la política, ¿no? La política se expresa de otra manera ahora, son otros tal vez quienes acceden a la política, y no da la impresión de que ese manejo, que yo ya diría que es arcaico, es de antiguo régimen, es de otra época, que Alfonsín tenía de la escena, ya eso no existe, ¿no? Yo siempre menciono el caso que para mí es genial, que es cuando, no sé si ustedes recuerdan que Menem se equivocó una vez un discurso. Sí, Era un discurso y se equivocó y se avivó un arrancó poco con otro. después. Sí. Eso marca cierta decadencia de género. Creo. Yo lo llamo decadencia, tal vez no sea una decadencia, tal vez sea solo un cambio. Puede suceder, de hecho, uno puede registrar otros cambios en la historia no de los contenidos, insisto, sino de las formas del discurso, que creo que también son importantes, ¿no? Si Milei quería dar la impresión de que él no viene del mundo de los políticos, yo creo que no solo por lo que dijo, sino por el cómo lo dijo, todo el tiempo quedó claro, ¿no? Está claro que vos no venís de ahí, que vos no tenés esa tradición que, entre otras cosas, implica saber hablar ante públicos amplios. Es curioso porque en otros escenarios Milei no lo hace tan mal. Cuando él no lee, cuando él tiene que hablar solamente,
de una manera que a mí no me agrada, grita, lanza eslóganes, pero tiene ciertas picardías, ¿no? En este discurso último, hasta donde yo pude advertir, el único momento de una picardía fue cuando repite 2 veces, ofende el silencio de aquellos que se dicen que son republicanos. Que ustedes Claro. vieron que lo dijo, me lo aplaudían, Y después dijo, por si los aplausos, por si no se escuchó por los aplausos. pero que se callaran, y lo repitió mirando a los radicales claramente, ¿no? Porque todos recordamos que esto lo dijo en relación a lo que pasó con Morales y esos tweets que, francamente, si yo tengo que dar una opinión sobre eso, es un desastre lo que pasó. No logro entender que una persona va presa porque dice que a un gobernador le metieron los cuernos. El gobernador se la tiene que aguantar, punto. Eso es lo que tiene que pasar en una situación normal. Y era obvio que él iba a usar eso para atacar a los radicales, en particular a los radicales morales, ¿no? Que son con los que tienen más problemas. Pero fue en el único momento que yo al menos noté cierta esa picardía que a veces tiene Milei, ¿no? Para hablar. Sí, de hecho los tiempos se los manejaban los aplaudidores, eso que vos decías que no respiraba y demás, era justamente aprovechaba cuando aplaudían o cuando repetían una consigna. Lo que sí es cierto es que quizás el plano de la comunicación de Milei no se destaque tanto por los discursos que dio y que seguramente en algún futuro va a dar. Es lo que le decía a Milan en un momento, creo que fue en off, la cuestión de cómo Perón presentaba su imagen en los afiches, ¿no? Frente a la CGT y cuando le quería hablar al pueblo, que con la CGT era rudo y cuando era el pueblo era el padre. El padre. Y que Milei tiene algo similar en la cuestión de TikTok. En TikTok, los recortes o en YouTube, está ese Milei revanchista que viene a castigar a los malos. Hay un fragmento que saqué del discurso Sí. que dice: no buscamos ni provocamos la confrontación, no queremos discutir el pasado, venimos a plantear una agenda de futuro, porque como dice el refrán, el secreto del cambio es concentrar toda tu energía, no en luchar contra los viejos, sino en construir lo nuevo. Nosotros venimos a poner nuestra energía en construir lo nuevo, pero quiero decirles a todos los que están acá y a quienes nos están mirando, que si lo que buscan es el conflicto, conflicto tendrán. Y esto puede ser porque también a mí me chocó mucho tus clases sobre Revolución Francesa y me quemaron, pero me da aire de Revolución Francesa. ¿Coincidís con eso o es una exageración? Coincido en alguna parte. Está claro que el escenario es completamente distinto. No Sí, sí, vamos a obvio. comparar Robespierre con Milei, porque eso no sería razonable, ¿no? Pero sí, algo que, si vos estabas en mis clases, yo digo mucho, y que la Revolución Francesa, además de un hecho, de un acontecimiento, inaugura un modo de entender la política. Y ese modo de entender la política pone en el centro de la política algunos elementos que yo sí creo que no es que estén en Milei, y eso es lo que yo decía al comienzo, cuando yo decía, hay elementos del discurso de Milei que solo se entienden en los términos de la coyuntura de los últimos 25 años, es decir, de los modos que adquirió la política en los últimos 25 años. El primero, diría, es dividir tajantemente un pasado del presente y decir que el pasado no sirve para nada y el presente es pura construcción de futuro. Eso es un elemento propio de la idea revolucionaria de la política. Está claro que en Milei aparece, pero también hay que decir que no es que es Milei el que lo hace aparecer, ¿no? Esa idea de la política está instalada fuertemente en la política argentina, por lo menos para mí, desde al menos la crisis de 2001, que para mí es un acontecimiento sustancial en la historia argentina. Creo que los historiadores del futuro tendrán que hacer de ese momento un momento crucial, clave, bisagra de la historia argentina. Y yo creo que mucho de la política entendida como proyecto y proyecto de lo que los sociólogos y los historiadores llamamos ingeniería social, es decir, de construcción de una realidad completa, completamente nueva, a partir de la voluntad política, de la sola voluntad política, forma parte de la manera en que hablamos de la política. A ver si puedo explicarme un poco más. La reacción antipolítica de Milei, ¿no? Esta idea de que todo lo que es político es malo y además los políticos son malos,
es en el fondo una contracara, es la otra cara de la moneda de una idea que se impuso en 2001, que es la idea contraria, la idea según la cual todo es política. ¿Sí? Desde 2001 en adelante, y hay que decir que el kirchnerismo, pero no solo el kirchnerismo, ¿no? Sino que eso se convirtió en una especie de sentido común de la política, la idea de que todo es política, muy Foucaultiana, ¿no? Yo un poco en chiste digo, aún ir al baño es política. ¿No? Pero bueno, a mí me ha tocado tener estas discusiones, ¿no? No, porque todo es política, perdón, yo le doy ejemplos de la vida y aún así dicen, me han respondido que es política. No importa si esto es cierto o no, lo que importa es que lo creemos, ¿no? Y además de una forma de la política en la cual la voluntad política, por eso se ha vuelto tan importante desde 2001 hablar de proyectos, porque proyecto es la conversión de la voluntad política en una propuesta. Pero lo que hay siempre detrás de la idea de proyecto es la idea de voluntad. En el discurso de Milei está todo el tiempo, ¿no? Yo no tengo nada, ¿no? Yo no tengo diputados, senado, nada. Después vamos a hablar de la fuerza del cielo, pero lo primero que pone es la voluntad. Después está la fuerza del cielo y también podemos hablar de eso, porque eso es otra dimensión. Y allí hay algo muy propio de Milei, que no es del escenario de la política. Pero la idea de hacer de la voluntad política, yo diría, la única explicación posible de la política no es un invento de Milei, claramente. Es un invento, yo creo que uno podría explicar por qué la crisis de 2001 lleva a esta idea. Y es una idea que a nosotros nos parece natural. De hecho, muchos de nosotros en las universidades incluso nos educamos con esta idea. La política, todo es político. Pero nada, que si uno mira un poco con un poco de perspectiva histórica, está claro que esa no era la convicción de otras sociedades en otros momentos, ¿no? Existía algo que se llamaba la sociedad civil. Es decir, que lo que se enfrenta a la pura política no es el mercado, es la sociedad civil. La sociedad civil es otra cosa, no es el mercado, ¿no? Incluso la sociedad civil puede tener una fuerte intervención del Estado, pero no es la política. Esa idea de sociedad civil es una idea que quedó borrada literalmente de nuestra forma de entender la política a partir de 2001. No hay sociedad civil, la sociedad civil es una extensión de la política y punto. Entonces, esa primera idea que viene, en el fondo, viene de la Revolución Francesa, que es la idea propiamente revolucionaria, ¿no? Que es la idea según la cual la voluntad construye cualquier cosa. Y si no se construye, si el mundo utópico del futuro no se puede construir, ese mundo utópico puede salir de la boca de Milei, pero también la de Cristina Fernández, sin el menor problema, es porque hay otras voluntades. Es decir, la explicación de los fracasos es siempre la voluntad, porque la propia idea del mundo social y del mundo político deriva de la voluntad y no de otra cosa. Yo siempre sostengo que una crítica a esta visión, yo soy muy crítico de esta idea, yo creo al revés, como los padres fundadores del marxismo, el propio Marx, que las sociedades tienen determinaciones y que no hay voluntad que valga. Es decir, que el pasado no es que nos limita, pero sí nos construye un sistema de relaciones sociales y demás, dentro de las cuales actuamos y fuera de las cuales no podemos actuar, por más voluntad que tengamos. Entonces, la idea de construcción de ingeniería social es una idea que a mí no me cierra nunca, ¿no? Yo siempre digo, la ingeniería social está destinada al fracaso. Habría que pensarlo en el caso de Milei también, ¿no? Este problema. Si Milei cree, como eventualmente creía Cristina antes, que es posible construir una sociedad a imagen de semejanza de lo que él tiene en su cabeza, aún sin que le importe la realidad, cuando él dice a mí no me interesa, la voluntad y la fuerza del cielo alcanzan, está claro que va destinado al fracaso. No hay otra posible explicación de esto, ¿no? Porque está claro, habría que explicárselo, la voluntad no es la única constructora de las realidades, ¿no? También está el pasado, y el pasado nos presenta situaciones en las cuales nos tenemos que mover. Ahora, dicho esto, yo soy muy consciente de la importancia que tiene la voluntad política en la forma en que tenemos la política nosotros hoy. Entonces, ahí hay un elemento que no es que lo vincule con la Revolución Francesa, pero que es un elemento muy propio del mundo creado, de la política creada por la Revolución Francesa, y que tampoco es que Milei la traiga a la política ahora. Milei hace una lectura un poco extraña de esto, pero al fin y al cabo es una lectura más. La idea de que todo es político y de que todo deriva de una voluntad no es un invento de él.
Algo interesante en esa línea es que él reivindica mucho a Alberdi. Alberdi habla mucho de la sociedad, dejando libre a la sociedad para que haga sus cosas, pero por otro lado, él busca lograr eso desde el Estado, como pensaban mucho más Sarmiento y Mitre en una misma idea liberal, pero ya desde el Estado construyendo eso. Un poco Bueno, paradójico. Ahí hay dos problemas, ¿no? Uno es el uso político de la historia. El uso político de la historia no es un uso al cual le podemos pedir coherencia. A ninguno. No, yo siempre recuerdo, no se lo puede pedir a Milei, que por otra parte tiene esta relación extraña con el pasado, pero tampoco se lo podemos pedir a la señora de Kirchner, ¿no? A Cristina Kirchner. Yo siempre recuerdo que en la puerta de su oficina en la Casa Rosada de Cristina Kirchner había un busto de Dorrego y un busto de Belgrano, porque son sus dos ídolos. Bueno, alguien debería decirle que se odiaban. Y que es más, que Dorrego no solo lo odiaba a Belgrano, sino que le tomaba el pelo de una manera que hoy no podríamos tolerarla, literalmente, ¿no? Entonces no lo obedecía, no lo tomaba en cuenta como general, le hacía burla. Esto lo cuenta Mitre, ¿no? San Martín un día lo tuvo que parar a Dorrego, porque vio que lo burlaba a Belgrano delante de él, y San Martín, a diferencia de Belgrano, estas cosas no le iban a pasar a él. Obviamente lo castigó, pero Belgrano nunca se atrevió a castigarlo. Entonces, alguien debería explicarle eso también. Quiero decir, es imposible buscar coherencia en los modos en que el mundo de la política, yo diría algo más grande, el mundo de la opinión pública en general, se vinculan con el pasado, porque la gente no es historiadora y tiene derecho a no ser historiador. Entonces, a mí me irrita un poco los historiadores que saltan a decirle a Cristina o a Milei, che, no, porque vos... El mundo es así, ¿no? Todos construimos, lo podría decir con los macabeos, todo el tiempo cita macabeos para la Fuerza del Cielo. Alguien debería recordarle que al final a los macabeos les fue muy mal, ¿no? Que por no tener soldados terminaron conquistados los pobres macabeos. Nadie se lo dice, que la Fuerza del Cielo no alcanzaron, ¿no? Y que finalmente el Estado de Israel, el reino de Israel, perdón, quedó destruido por los romanos. Bueno, no importa. Yo entiendo esto. Sí, de todos modos, Alberdi no comía vidrio. Alberdi sabía perfectamente que ese mundo libre solo iba a venir cuando desde el Estado se construyeran las condiciones. Y por eso Alberdi era favorable a un presidente muy fuerte. con mucha autoridad también, ¿no? Correcto. Entonces, ojo con Alberdi, porque Alberdi también entendía el mundo. Alberdi era una persona muy inteligente que entendía que en 1853, 54, cuando él escribe Las Bases, por ejemplo, no era el momento de la pura libertad, y por eso crea un presidente como el que crea, ¿no? Una presidencia tan sólida. Entonces ahí siempre es así. Y yo diría que los historiadores deberíamos ser un poco menos quisquillosos con eso, ¿no? Entender, los historiadores profesionales somos un grupito, sabemos de historia, es cierto, pero el resto del mundo no tiene por qué funcionar así con el pasado. Entonces funcionan, por supuesto, agarran lo que les sirve y lo que no les sirve, no. Eso está claro. No solo con Alberti, con los macabeos, porque los macabeos tuvieron una época de éxito también, es cierto. Entonces agarra la época de éxito y me olvido de que después le fue como el demonio a los pobres muchachos. Entonces no importa, ¿no? Así funciona siempre. Yo allí no, en serio no haría un gran problema con eso. Lo que él busca reivindicar de Alberti es exactamente lo que vos decís, es decir, la idea de que la sociedad civil, con su propia dinámica, es capaz de producir un mundo de felicidad a condición de que el Estado solo sirva como una especie de gendarme y cree las condiciones. Entonces, no es extraño, digamos, ahora, visto históricamente, es obvio que del único lugar donde los cambios de todo lo que decíamos antes, vinculados a una voluntad fuerte y demás, se pueden hacer, es desde la autoridad del gobierno. ¿Desde qué otro lugar se va a hacer? Entonces, allí hay algo que siempre va a ser contradictorio, ¿no? Es inútil pensarlo, ¿no? Bueno, yo siempre se los digo también a los amigos que reivindican el revisionismo y reivindican a Rosas y reivindican al federalismo. Miren, Rosas decía que era federal, pero yo no conozco otro gobernador de la provincia de Buenos Aires que haya sido más brutal con las autonomías provinciales. Entonces digo, che, ¿cómo es esto? Sí, viva la Santa Federación, pero después te mando a Oribe y te conquisto toda la provincia del interior. Entonces, siempre hay
un problema. Con la visión política del pasado siempre va a haber un problema. Es inútil disputarla porque finalmente es una convicción, no es un análisis. Yo no le puedo pedir a Milei que haga un análisis de Alberdi o un análisis. Lo que sí me preocupa mucho es la gente que sostiene que primero una idea de verdad casi revelada, porque este es otro tema, ¿no? Las dimensiones religiosas del discurso de Milei, la idea de una verdad revelada y la idea de que esa verdad sale de uno o dos libros. Yo siempre dije, yo adoro a la gente que tiene bibliotecas, odio a la gente que lee solo un libro. La gente que lee solo un libro es peligrosa, porque cree que allí está todo, ¿no? Y esto lo digo con las religiones, lo digo con todo, ¿no? Si me venís y me decís yo, porque el Corán, no, pará, flaco, el Corán es un libro. Y después hay otros libros. Y si vos me traes estos libros, yo te traigo otros libros. Y a mí me gusta la gente que lee todos los libros. Es decir, la gente que reivindica bibliotecas, no la gente que reivindica libros. La gente que reivindica libros es peligrosa. O a Marx, ¿no? Marx tenía razón, porque Marx fue un señor muy inteligente, que hizo una análisis inteligente, hizo unos pronósticos sobre el futuro, todos ellos errados, inevitablemente errados. ¿Qué le vamos a pedir a pobre Marx? Que además sea divino. No puede ser adivino. Entonces, eso no lo vuelve menos importante. Mi queja no es con Marx, al que aprecio y creo que es una persona súper, de las 2 o 3 personas más inteligentes del siglo XIX, sino con aquellos que lo transforman en una especie de Biblia. Y no funciona así el mundo, ¿no? Entonces, a esa gente sí le tengo miedo. Y yo, uno de mis temores más grandes con Milei es cuando dice, es lo que está en los libros. Perdón, es lo que está en los libros que leíste vos. Que son En 4 libros. Acá Ahí. venimos diciendo hace mucho que él leyó solo 4 libros. Claro. Yo quisiera ver otros libros. No porque los de él no tengan razón, pero porque yo creo que en el fondo las cosas razonables surgen de muchas voces. Eso para mí, por eso tampoco la política desde 2001 ha adquirido el sentido de que hay una voz de la verdad y las otras son equivocadas, ¿no? Él habla, bueno, al decir que hay argentinos de bien, está claro que hay argentinos que no son de bien, y si bien lo votó el 54%, el 40 y pico por ciento no lo votó. ¿Qué quiere decir? Que el 40 y pico por ciento de los argentinos no son de bien, no sé, explícamelo eso. No me gusta eso. Tampoco la idea anterior, ¿no? Que era, bueno, nosotros somos la justicia, o sea, no sé qué, y los demás son la dictadura. Eso tampoco me gusta, porque no son la dictadura. La dictadura es una cosa que pasa en otro momento, y son gente que no opina como vos y que eventualmente tiene otra cosa que decir. Eso que le pasa a Milei, y que no le pasa solo a Milei, porque desde 2001 se ha hecho muy fuerte. No es que antes no estuviera. Eso es un problema para mí central de la política argentina, que es la enorme dificultad para entender el pluralismo y que viene también de la tradición política francesa. También a la tradición política francesa le cuesta pensar un espacio para la pluralidad política. Le cuesta muchísimo. Yo en eso reivindico la idea de que solo múltiples voces van a construir un camino razonable para cualquier país, incluyendo el nuestro. No la gente que viene y dice yo tengo un libro que dice la verdad. Es como cuando viene una persona, alguien que se intentó suicidar, dice yo tengo un libro de autoayuda, te lo doy. No es así como funciona. No es esa la manera. No es un libro de autoayuda que te va a salvar. Tenés que hacerte ver, anda un psicólogo, un psiquiatra, que hable mucha gente, que te vean y ver qué te está pasando. Hablar con amigos, no sé, pero no es un libro que te va a salvar, ¿no? Entonces, eso sí me da mucho temor y ahí sí creo que es un problema, que lo que nos está pasando en 2001 es una exacerbación de un problema típico de la política argentina, que es la enorme dificultad para entender la pluralidad, para encontrar un espacio de legitimidad de la pluralidad y para que esa pluralidad, por otra parte, se convierta en actos políticos, ¿no? En hechos políticos. Ha habido momentos en que no, eso también lo sé, pero nuestra tendencia básica es a que a que nos cuesta esto. ¿Y no te llama la atención que este fenómeno surja supuestamente de un movimiento que se autopercibe liberal? Lo que pasa que ahí tenemos otro problema que es el del sentido de las palabras. Así como la gente cambia con la historia, las palabras también cambian con la historia. Y no quieren decir siempre lo mismo, por supuesto. Sobre todo acá citaban a Sarmiento y demás, el liberalismo sarmientino es un liberalismo de pluralismo de opinión, no es un liberalismo al estilo escocés, quiero decir, al estilo Alberdi, ¿no? De un espacio de la sociedad civil sin Estado. Sarmiento nunca creyó en eso. Sarmiento lo que cree es que múltiples voces producen una virtud.
Claro, eso es otra dimensión del liberalismo que por supuesto Milei ignora por completo, no tiene la menor idea de lo que es, y insisto, tampoco hay que pedírselo. Sí, es extraño que venga de una persona que se dice a sí misma liberal, pero también es cierto que las categorías políticas, yo diría desde el comienzo del siglo XX, y no solo en la Argentina, del XXI, perdón, y no solo en la Argentina, están mutando notablemente. Yo solo podría asociar a Milei con eso que es esa especie de liberalismo extremo al estilo austríaco, que plantea casi una oposición de guerra al Estado y según la cual el mercado constituye el fundamento de todas las relaciones sociales. Eso me parece un disparate tan importante como el que cree que el Estado es el fundamento de todas las relaciones sociales. Ambos me parecen, y creo que se retroalimenta mutuamente, ¿no? Milei no es raro que surja un liberal así cuando venimos de un mundo que creyó que el Estado producía todo. Tampoco así funcionan las sociedades. Yo creo que estamos en un enorme equívoco desde 2001, ¿no? Discutiendo más cuestiones abstractas que reales. Las sociedades, por supuesto que el Estado es central en cualquier sociedad que uno mire, cualquiera. No existe la sociedad que imagina Milei, pero tampoco existe la sociedad que imagina el kirchnerismo, es decir, completamente constituida a partir del Estado. No, tampoco existen esas sociedades. Esas sociedades también llevan un problema. Y yo creo que se retroalimentan mutuamente. Ahora, la versión del liberalismo que reivindica un poco este hombre es una versión de este tipo, ¿no? Fuerte autoridad política, no plural, y libertad, y la idea de que el mercado constituye la base de todas las relaciones sociales, lo cual me parece disparatado, eso no funciona así, ¿no? Cuando le decía, bueno, produzca algo mejor y más barato que el otro para... No, decime qué mundo funciona así, yo te sigo, pero yo más o menos me precio de viajar a algunos lugares, ver cómo funciona la sociedad, ninguna funciona así, las que él dice que son nuestros modelos tampoco funcionan así. No sé de dónde lo sacan, ¿no? Tampoco creo que eso vaya a pasar. Es decir, así como no sucedió que el Estado reguló la totalidad de la sociedad, de las relaciones sociales en Argentina, tampoco va a pasar que el mercado las regule, eso no va a pasar, porque son en el fondo visiones, otra vez, de libros. Esto solo puede funcionar en un libro, no puede funcionar en una sociedad, porque aquí viene el punto, ni la voluntad ni los libros constituyen el horizonte de las relaciones sociales. Además está la sociedad, flaco, y esa sociedad tiene sus problemas, sus conflictos, sus intereses, sus relaciones de poder, y esa sociedad no la vas a eliminar porque vos decís que un libro dice que no, ¿no? Y ahí es donde yo le veo el problema a este tipo de actitudes, pero insisto en que yo creo que esto es algo que nos pasa desde 2001, que estamos sometidos a la idea de proyecto, de voluntad, y no de otro tipo de políticos, que yo creo que es muy propio del siglo XX, que son personas que miraban la realidad y decían, bueno, con esto podemos hacer esto, y hasta acá llegamos. Es la idea de Torre en el libro del Quinto Piso. Dice, nosotros llegamos con Surruil con todas estas ideas y no pudimos hacer nada. Torre lo que está diciendo ahí es algo muy obvio de la política, que es que los proyectos se topan con la realidad, pero esto no le pasó a ellos, le pasó a Lenin, qué sé yo, le pasó a la Unión Soviética, quisieron construir el país socialista y lo que construyeron fue un horror, digamos, ¿no? Y eso es porque, bueno, porque la sociedad rusa es esta, ¿no? Vos no tenés una sociedad maleable a la que vos la transformás en lo que se te ocurre. Ese es para mí el peligro más extremo de esta manera que tenemos de pensar la política. Y eso es muy propio del mundo del populismo. Siempre es una categoría que a mí no me gustó mucho, debo decirlo, pero nada, en estos últimos tiempos han salido muchos libros, uno de ellos es el de Pierro Zambalón, que a mí me parece que Pierro Zambalón tiene una idea muy interesante allí, que él dice, la política actual, la política contemporánea, no es que tiene movimientos populistas, porque movimientos populistas han existido en el pasado, también dicen. El problema de la política actual es que se constituye como populista. Entonces, aun cuando Milei, entre los enemigos del discurso, puso el populismo, él no entiende hasta dónde él es un ejemplo casi perfecto del populismo, de lo que Rosambalón llama el populismo, ¿no? La idea de la casta, todo eso está en el libro de Rosambalón, no hace falta que lo diga Milei. Digo, Milei yo lo puedo agarrar así, lo pongo en el libro como ejemplo, hago una fotito, y esto es exactamente a lo que se refiere Pierro Zambalón, ¿no? Entonces,
yo creo que hay una manera de entender la política que permea la política hoy. No es que nos permea al kirchnerismo, a Milei, a los liberales, a Macri, nos permea a todos. Y de alguna manera todos entendemos el mundo de esta forma y todos jugamos con este juego, ¿no? Y nada, eso es lo que yo llamo un clima de época, ¿no? Y entonces allí sí, por supuesto, yo voy a ser muy sincero, yo no le concedo a Milei, por lo menos en lo que a mí me agrada, ¿no? De esa corriente, el que sea liberal, yo no se lo concedo, para mí él dirá que es liberal, pero es un problema de él, pero eso es un conflicto político el mío, no es analítico esto, pero tampoco le concedo ser la izquierda kirchnerismo. De ninguna manera. Digo, ellos se autoperciben de izquierda, pero no, ¿qué clase de izquierda? Yo no quiero ni siquiera establecer comparaciones, porque las comparaciones son brutales que yo hago. Pero yo no sé de dónde lo sacan. Es más, en esto del manejo de la historia se ha construido hasta un Perón de izquierda. Perón se moriría de angustia de que le digan semejante cosa. Un hombre que hasta el último día de su vida siguió diciendo que su líder político favorito era Mussolini. Yo digo, es un poco difícil, che. Nada, pero otra vez, esos son ya mis problemas políticos, ¿no? Eso es cuando yo discuto de política, no cuando lo analizo. Yo no le concedo a Milei ser liberal y no le concedo a los kirchneristas ser de izquierda. Está claro que pierdo esas discusiones en general porque abrumadoramente se imaginan así, pero nada, yo creo que hay allí una reformulación de las categorías en función de una política que funciona con la lógica de lo que Rosa Perón llama el populismo, que no es un movimiento, es yo lo llamaría un horizonte, un paraguas, una manera de entender la política que es de todos. Entonces, me causaba gracia porque entre los enemigos del discurso de Milei están los populistas. Y él no se da cuenta hasta dónde todo lo que es él viene de ese mundo del populismo. Y yo entiendo que no se dé cuenta, ¿no? Él debe creer que no. Así como la señora Kirchner está convencida que ella es de izquierda, además lo dijo, a la izquierda mía solo está la pared. Todos recordamos los chistes que se hicieron con eso, ¿no? Está tu rol, está no sé qué. Pero quiero decir, tampoco eso es en el fondo los historiadores deberíamos saberlo eso, siempre fue así, las palabras siempre cambian de sentido, ¿no? Y ese cambio de sentido es un cambio histórico, ¿no? Bueno, yo en mis clases de revolución explico cómo la palabra revolución cambió de sentido, tenía un sentido antes y luego pasó a tener otro. Eso no es raro, eso es bien propio de la historia, ¿no? Hay un historiador que se llama Marc Bloch que decía que para desgracia de los historiadores, las palabras no cambian tan rápido como los sucesos, pero cambien o no rápido, cambian. Ese es el problema que tengo. Entonces, es obvio, yo coincidiría con vos, no, es difícil, bueno, salvo esta idea del mercado como regulador de todas las relaciones, muy difícil entender qué quiere decir un liberal para mi ley, pero es muy propio del mundo actual, ¿no? Donde la misma idea de izquierda, derecha, es una idea que si uno la lleva al siglo XX no va a funcionar, y son identidades nuevas. Eso pasa así en la historia siempre, ¿no? Y yo creo que también él está en una postura justamente con el uso de los argentinos de bien y quisiera que también hables un poco más del uso de las fuerzas del cielo, que ya habías Sí, mencionado el ejemplo de Macabeos, pero ¿crees que él está en la construcción de su pueblo, entendido a ese concepto del cual vos en las clases has hablado mucho y has llegado a decir una frase que a algunos o a muchos de los estudiantes le ha molestado de que el pueblo no existe? y sé que les molesta y lo digo a propósito, ¿no? Eso también, claro. Claro, es que el pueblo tal como lo entendemos en el lenguaje político es un principio de legitimidad, no tiene un referente empírico. Yo eso siempre lo digo en las clases, ¿no? El referente empírico es una sociedad que, como cualquier sociedad, es diversa, conflictiva, jerárquica, tiene todos los problemas propios de una sociedad. ¿No? La idea del pueblo es una idea esta idea, ¿no? Todas las ideas, pero esta idea es una invención de un señor que se llama Rousseau, que produjo la noción según la cual el pueblo es un sujeto con una identidad y una voluntad única. Y esa idea es la que subyace allí, ¿no? Porque de hecho la idea es, están los argentinos de bien y los otros quedan afuera, que es lo mismo que están los que están con nosotros y el resto es la dictadura. Es decir, es esa idea según la cual vos siempre construís tu pueblo. Esto, yo sé que se van a enojar,
Es más, me hicieron algunos chistes buenísimos. A mí me encantó uno cuando se murió Maradona. Y había un señor colgado de las rejas de la Casa Rosada, una chica, puso para Privitelio, acá está el pueblo. Decía, bueno, el pueblo es un señor, una especie de energúmeno agarrado de las rejas de la Casa Rosada gritando porque se le murió el futbolista más. Es un pueblo raro. Pero esa chica también construyó su pueblo, ¿no? En eso mismo lo está construyendo. Todos construimos el pueblo a nuestra imagen y semejanza, para decirlo de alguna manera. Y yo en serio creo que no tiene más realidad empírica que la que podía tener Dios cuando Dios era el principio de legitimidad política, ¿no? Yo siempre lo digo, miren, yo nunca vi a Dios dándole la autoridad a Luis XIV. Yo lo que vi es una misa con un cura que le tiró un aceitito en la cabeza. Todo eso yo lo explico. Ahora, Dios no sé, hay que creer en él, yo nunca lo vi. Lo mismo pasa con el pueblo, uno no ve al pueblo exactamente. Uno ve gente que dice que el pueblo es de una determinada manera, o un montón de gente que dice que son el pueblo, pero siempre son una parte, nunca son todos. Esa es la parte. Ahora, toda la política democrática moderna a la francesa se basa en discutir qué es el pueblo. Entonces no es extraño que todos los políticos construyan un pueblo. Entonces Milei también lo está construyendo. El problema es cómo lo construye, y aquí volvemos al punto anterior, que es esta idea según la cual hay un conjunto de gente iluminada, muy moral. Hay que decir que la visión de Milei es más moral que económica, ¿no? El problema, según Milei, de la Argentina, no es técnico exactamente, ¿no? Él lo dice muy claramente. No es que se equivocan los políticos, es que son malos, ¿no? No son mala gente, no es un error, ¿no? Él tiene un párrafo donde lo dice con mucha claridad en el discurso, ¿no? No es que se equivocaron, es que son ladrones. Entonces, el problema esencial para Milei no es la verdad, según la cual, según él, hasta los otros la saben, sino que es un problema moral. Entonces ahí es donde entra otra dimensión de su discurso, que no es simplemente construir sobre una base moral la idea del pueblo, en el fondo es exactamente lo mismo que hace Irigoyen, por ejemplo, que también era insoportablemente moral su visión del mundo y también dividía el mundo entre los réprobos y los elegidos, nada muy distinto, sino las particularidades del uso bíblico de algunos elementos bíblicos que tendrán que ver con su personalidad, con esto de que se está convirtiendo al judaísmo, ¿no? Es una cosa que a mí por momentos me cuesta entender un poco, entenderla psicológicamente, ¿no? Pero que tiene consecuencias en términos de discursos políticos, ¿no? Es curioso, pero para una persona que, y es contradictorio incluso podrán decir ustedes, pero así funciona el mundo, funciona sobre la base de contradicciones, que la misma persona que acude a una valoración absoluta de la voluntad, al mismo tiempo esté hablando de fuerzas del cielo, que ya parecen exceder la voluntad, ¿no? Sin embargo, no es raro, ¿no? Yo siempre, es como Lenin. Lenin se atribuía las leyes de la historia y al mismo tiempo la voluntad revolucionaria. Estas comparaciones a mucha gente yo sé que le van a dar urticaria, ¿no? Porque ¿cómo comparas a Lenin con Lenin? Pero en este punto son exactamente iguales, ¿no? Lenin es totalmente contradictorio, o es la voluntad o es la determinación, las dos cosas no se puede, pero él usaba las dos. Y Milei hace más o menos lo mismo, ¿no? Solo que él acude todo el tiempo a la Biblia, y ahí es muy divertido, porque él lo de la fuerza del cielo lo usa todo el tiempo, primero para decir que ellos son buenos, no hay una referencia muy clara al bien y al mal, pero también como sustituto, por eso cita Macabeos, ¿no? No hace falta soldados, ¿no? Con la fuerza del cielo nos alcanza, ¿no? Milei va a descubrir muy poco lo que descubrió los Macabeos también, es que van a necesitar soldados. Es más, yo creo que ya lo descubrió, ¿no? Que ya lo sabe, que es inútil, que sin soldados no hay forma, ¿no? Uno de los problemas centrales de la gestión de Milei hasta ahora, yo diría, no pasa por su discurso, ni por su aparente locura, ni nada de eso, sino por su incapacidad de gestión. Esa incapacidad de gestión está vinculada a la falta de soldados. Al tipo le falta soldados, y no solo lo digo en términos de los acuerdos políticos, que son absolutamente necesarios, ¿no? Aquí acudo a otro referente. Ustedes supongo que habrán visto la película Lincoln, la de Spielberg. Es una película extraordinaria porque muestra cómo hizo el tipo para conseguir la ley de abolición de la esclavitud. Y el tipo tuvo que negociar con Dios y María Santísima, y tuvo que negociar con Satán, con el diablo, todo el tiempo. Y cuando uno que era así, de la fuerza del cielo, le venía a decir, ¿cómo negociás con aquello? Lincoln lo miraba y le decía, loco, porque si no, no sale. Es decir, si no negocio con esta gente, no va a salir.
y no vamos a tener la abolición de la esclavitud, que es lo que en el fondo vos querés. Entonces yo tengo que negociar con esa gente. Yo siempre recuerdo que en la carrera de Ciencias Políticas esa película fue vista como un extraordinario modelo de cómo se hace política. Y yo creo lo mismo. Lincoln era una persona muy astuta, y se daba cuenta, ¿no? Che, con las buenas voluntades solo, con la fuerza del cielo solo, no llegamos a ningún lado. Necesitamos acuerdos. Milei ya se está dando cuenta de esto. Esa es una dimensión, es decir, que él advierta que aquellos a los que ha convertido en enemigos son, sin embargo, parte del sistema y que los va a necesitar y que sin ellos no llega a ningún lado. Ahora, hay como yo diría una segunda dimensión de esta cuestión de advertir lo de la fuerza del cielo y demás, es que además de la política está la sociedad. Es decir, a él podrá no gustarle una sociedad. Yo coincido en ciertas cosas con el diagnóstico de Milei, sobre todo en la mirada del Estado que tiene, pero no la mirada abstracta, sino la mirada histórica. Nosotros sabemos, y creo que Cavarossi sacó un artículo hoy en La Nación sobre eso, ¿no? Que el Estado ha sido central desde al menos la década del 30 del siglo pasado en la constitución de la sociedad, la economía y demás. Ahora, ha sido tan central que todos los grupos de interés de la Argentina se han dado cuenta que la manera de defender esos intereses es tener una pata en el Estado, es decir, esa especie de jibarización del Estado, ¿no? De colonización del Estado. Luis Alberto Romero siempre insiste en este punto, ¿no? El Estado lo colonizaron, sobre todo en los años 50, 60, ¿no? Casi una concepción corporativa. Bueno, Waldo Ansaldi también habla de esto, ¿no? En el sentido de colonizar un espacio del Estado y convertirlo en un castillo de defensa de intereses específicos. Eso es obvio que sucede, digamos. Esa idea, ¿no? El Estado convertido en kioscos, ¿no? Y cuando él dice, bueno, el Estado ahora es una máquina, ¿cómo es? Delincuencial, algo así que dice. En términos abstractos eso es un delirio, ¿no? Está claro. El Estado existe en todos lados y sin esto no funciona. Ahora, lo cierto es que en la historia argentina algo malo, muy malo, le pasó al Estado. Eso también es cierto. Entonces, uno va a decir, bueno, yo coincido con eventualmente con este diagnóstico. Ahora, para cambiar eso, no te alcanzan las fuerzas del cielo. Vos tenés que entender que eso existe y que eso es una realidad contra la que vas a chocar y que vos tenés que tener la inteligencia de este Lincoln para eventualmente, incluso aliándote con gente que no te gusta, poder modificarlo, ¿no? Ese es el otro sentido, creo yo, de la palabra soldados. Sin esos soldados no lo va a poder hacer, como lo aprendieron los macabeos también. Y digo, porque la parte que oculta a él es que finalmente a Israel no le va bien, ¿no? A Israel le va muy mal todo el tiempo, ¿no? Después de confiar en su Dios, la verdad que no le fue nada bien, ¿no? Siempre fue dominada por otras potencias, siempre. Hasta que finalmente los romanos la disolvieron, literalmente. Entonces, digo, al final no parece ser muy positivo, ¿no? Y eso alguien debería transmitírselo, ¿no? Explicarle no solo las frases de la Biblia, sino la historia que hay detrás de ese libro, ¿no? Es un libro extraordinario, como eso es indudable, pero atrás de ese libro hay una historia, ¿no? Y esa historia el final no es precisamente el más grato del mundo, ¿no? Y solo fue una secta judía que finalmente salió con los romanos la que tuvo mucho éxito, que se llaman cristianos, pero quiero decir, no le fue muy bien, ¿no? Se ve que se necesitaban soldados, ¿no? Que esos soldados que no se necesitaban porque parece que las fuerzas de no vinieron a ayudar. Entonces, acá me da la impresión de que estamos ante el mismo problema. Y mi impresión es que si no se da cuenta, vamos directo a otro fracaso, brutal, ¿no? Nos va a ir mal. Yo quiero Lincoln, yo quiero ese tipo de político. Tal vez soy hasta un poco conservador en eso, ¿no? Tengo una nostalgia de otro tipo de político, ¿no? Tipo como Churchill, como Lincoln, gente que entendía el mundo, decía, mira, el mundo es así, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero hacer esto, pero yo no lo puedo hacer solo porque quiero hacerlo. Para hacerlo hay un montón de cosas, pasos difíciles, hay que transar con una sociedad que es de esta manera, por más que yo diga que no me gusta. Ese es el tipo de político que a mí me gusta. No me importa mucho si es de izquierda o de derecha. Es una persona que entiende el mundo y que actúa en el mundo sublunar, no en el de la fuerza del cielo. El mundo sublunar es un mundo a veces feo. Sí, ¿qué vamos a hacer?
pero es el mundo que te tocó y es el mundo con el que vos tenés que lidiar. No me gusta mucho este tipo de pensamiento. Ahora, debo decir, insisto, en que no es exclusivo de Milei, ¿no? Está claro que viene al menos de 2001 y que hemos tenido, ¿no? Yo siempre pongo a Irigoyen en esta lógica, ¿no? Para mí Irigoyen es un político muy parecido a esto. Más que Perón. Perón era un tipo mucho más, entendía mejor las realidades. Irigoyen era una persona que todo el tiempo hablaba de cosas abstractas, de proyectos abstractos, nunca de cosas concretas. Y nada, me da esa impresión. Yo rescato dos cosas o destaco dos cosas como para seguir con la conversación, encauzándola ya un poco al final, ¿no? Una es esto del final de la historia. Bueno, yo particularmente soy católico, ¿no? El final de la historia no fue ahí con los romanos, sino que vino Cristo y hizo todas las cosas nuevas. Esa parte del libro no la leyó Milei. O sea, no solo leyó pocos libros, sino que algunos leyó solo la mitad. Pero porque salió con los romanos, por eso le fue bien. Se juntó con el imperio. Ese es Bueno, yo tengo otra visión, pero bueno. Y la segunda es que para juntar este ejército, claramente sigue la premisa de la Clau, esta de formar su pueblo. Sí. Y en contraposición a los otros. Y eso es muy peligroso, porque es lo mismo que hizo el kirchnerismo. Eso yo no tengo duda que es nuestro principal problema. Solo diría que en el caso argentino es una relectura en clave populista, no es raro que cite Saracló, de algo que nos viene pasando hace rato, ¿no? Que es esta dificultad, esto que yo digo, que tenemos mucha dificultad para pensar un espacio de la pluralidad. Se supone que el Congreso es eso, que el espacio público es eso, y sin embargo no tenemos una enorme dificultad para pensarlo, ¿no? Entonces, sí, claro, construir un pueblo a imagen y semejanza de uno es más habitual, ¿no? Lo hacía Mitre, eso siempre dice Alperín, ¿no? Pero lo hacía Irigoyen sin ninguna duda, ¿no? Irigoyen dividía el mundo en dos, estaban los buenos hermanos, pero también lo hacía Perón, ¿no? Estaban los peronistas, estaban los contras, a los cuales a veces literalmente los llevaban de extranjeros, ¿no? Como si no fueran argentinos. Digo, eso es una, yo le agrego el calificativo lamentable, tradición política argentina. Ahora, creo que se ha visto exacerbada por el universo del populismo, que insisto, es más un paraguas que un movimiento, y por eso yo creo que la política se ha vuelto populista, no alguien en particular, y por la magnitud de nuestra crisis, ¿no? Por eso yo insisto con 2001. 2001 yo lo recuerdo bastante. Diría que esto que digo lo digo más por recuerdos que por lecturas, es más una hipótesis mía que produjo en los argentinos un apetito identitario, ¿no? ¿Recuerdan que había asambleas barriales que creían que se iban a reunir en Boedo, en Almagro, en Villa Urquiza, e iban a reformular la Argentina? Digo, y esa gente no era la izquierda, después fueron cooptados por la izquierda, pero inicialmente no era la izquierda. Digo, ¿cómo se les ocurre? ¿No? ¿Cómo se les ocurre en serio pensar que de verdad... Ahora, eso señala un fuerte apetito de identidad, de saber quiénes somos, de qué es este colectivo, de qué somos. Todo el tiempo estamos discutiendo sobre qué es un argentino. Para unos es una cosa, para otros son los de bien, pero todos los dividimos así, ¿no? Entonces creo que tenemos un plus sobre lo que pasa en el mundo, porque lo de Gonzalo Malón no habla de Argentina en particular, sí, que es esta especie de enorme apetito identitario que sí está vinculado con nuestra crisis y con que a veces no sabemos qué somos, que hemos puesto un poco en cuestión la idea misma de qué es ser un argentino, qué quiere decir. Por eso tenemos estas reacciones exacerbadas con ciertas cosas, ¿no? Las Malvinas, porque se han vuelto muy importantes en nuestro discurso político. Y yo creo que ahí hay una cuestión de identidad. Está claro que en términos de política estamos como cuando venimos de España, quiero decir. Es exactamente lo mismo, están los ingleses ahí, como siempre. Digamos, no avanzamos ni medio milímetro si nuestra idea es avanzar, ¿no? Estamos exactamente igual, pero con un enorme apetito de identidad, Entonces ahí sí. Y sí, lo otro de la Biblia, yo te entiendo, sí, siempre tengo este problema cuando yo discuto con un creyente, ¿no? Yo jamás me meto con las creencias, y menos con esta, que debo decir que no comparto, pero me apasiona. A mí no hay nada más apasionante en la historia de Occidente que el cristianismo, punto. Todo lo demás son cuestiones secundarias, y es obvio, son 2000 años de historia.
Pero aún así, por eso dije una secta judía, ¿no? Esa secta judía fue muy exitosa, pero digo, a la idea mesiánica judía, la idea de tener un Estado, un rey judío, le ha ido muy mal, hasta la constitución del Estado de Israel, digamos, ¿no? Le fue muy mal y en buena medida está claro que los macabeos sabían perfectamente que necesitaban soldados. Esa cita además es una típica cita religiosa, no es una cita, lo sabían perfectamente, pero quiero decir, le fue mal porque había otras potencias con soldados mejores que ellos y más soldados que ellos. Entonces le fue muy mal. Yo quiero siempre señalar esta idea. No, sin soldados no se hace nada, no hay ejército que puedan ganar solo porque Dios está a su favor. Necesitas algo más que eso, ¿no? Y es ahí donde él está fallando. Él está fallando de acuerdo, le está fallando a gestores del Estado. No hay gestión. Falta gestión. El Estado es una máquina que funciona porque tiene gestores. En la política argentina, por cómo es el sistema federal y demás, es la territorialidad. Estar presente en el territorio, con gente, Sí, que y tener gobierne y mucha gestione. gente, ¿no? Mucha gente con capacidad, ¿no? Yo no niego que es necesario que sean capaces, ¿no? Eh, También soy muy crítico de la idea de que solo la militancia te reivindica. No. La militancia está muy bien, pero además la militancia para gestionar tienes que saber, si no estás frito, vas a gestionar necesariamente mal. Eso no lo tiene, está claro que no lo tiene. Lo sabíamos de antes de que asuma, que no lo tiene, pensábamos que el PRO, no sé qué, pero está claro que no es para ahí para donde va él. Ahora, en algún momento va a tener que entender que el Estado es una maquinaria muy compleja, que le guste a él o no, tiene un rol crucial en la sociedad argentina. Él podrá decir que después no va a ser ese, pero no importa, hoy lo tiene. Y que para gestionarlo se necesita gente, y gente muy capaz, y mucha gente. Porque la gestión no es el ministro solamente, ni siquiera los secretarios, subsecretarios, directores nacionales, es también los que están abajo de eso. Y ahí es donde ellos tienen un problema muy serio, ¿no? Les está faltando gestores, eso les está faltando. Y esos son soldados. Y ya para ir cerrando, creo que aún teniendo todos los soldados que quiera Milei, podrías hacer como el spoiler de esto de que el antiguo régimen, el nuevo régimen, no existe como algo totalmente radicalmente nuevo, sino que todos los procesos son cambios y permanencias, ¿no? Eso no hay duda. No hay, eso es lo que yo digo cuando digo finalmente existe la sociedad y la sociedad también nos determina. Yo en eso, solo en eso, rescato siempre la noble sabiduría marxista. Yo no soy marxista, pero en esto sí. Yo creo que la voluntad de los seres humanos ocupa un espacio, pero que hay otro que no. Entonces que vos nunca cambiás todo. Siempre el pasado está allí. Obviamente vos cambiás cosas, pero esta idea de que yo voy a hacer la sociedad de nuevo no va a funcionar. Deberías saberlo y además el saberlo te lleva a una cierta moderación, al diálogo. Es decir, primero tiene que abandonar esta idea de creer que el mundo sale de un libro. La gente, ahí vuelvo al punto, la gente que cree que el mundo sale de un libro es peligrosa, punto. Yo no diría más nada que esto, ¿no? No importa qué libro, no me interesa. Desde el Capital o la contribución a la crítica de la economía política hasta la Biblia, yo diría lo mismo. Aún siendo libros que yo admiro mucho, a mí me encanta la Biblia. Y yo sé que mucha gente, muy poca gente ha leído el Corán, yo sí lo leo el Corán. A mí me interesa saber. Ahora, no es un libro de la verdad, es un libro más. Así lo miro yo, intento mirarlo, pero entiendo que otros no. Lo mismo pasa con los que leen Milei o con los que leen los socialistas. Miren, no sale la realidad de ahí. Los libros son libros y son lindos por eso, ¿no? Es un poco en chiste a veces a mis alumnos de izquierda, ¿no? Porque obviamente en la facultad no discutimos con mucha gente Milei, eso está claro. Siempre les digo, ¿saben qué pasa? Ustedes valoran moralmente al capitalismo en función de algo que se llama el socialismo. Ahora, el socialismo solo existe en los libros. En ningún otro lugar existe el socialismo. Y los libros siempre son mejores que la realidad. Por eso leo desde que tengo 8 años, me encanta. Y si me preguntasen qué libro querés vivir, yo quiero vivir en un libro de Salgari o de Dumas. Yo quiero ser Sandokan, quiero ser D'Artagnan. A mí no me interesa el socialismo, si me preguntás a mí. Ahora, tengo claro que si hiciera eso soy un chiflado. Y en general lo que me pasa es que estoy un poco loco. Eso es lo que yo creo de algunas personas que creen que un libro es la verdad. Es una manera muy fanática y un poco desequilibrada de mirar el mundo, ¿no? La realidad no está ahí. Y entonces siempre te vas a topar con este problema del futuro y del pasado. El pasado está siempre allí, siempre, inevitablemente. Vos cambiás cosas, de eso no tengo duda. Y está muy bien que eso sea así, que uno lo valore, todo lo que quiera.
Pero imponer un mundo nuevo, porque la fuerza del cielo, los soldados, esto no va a pasar. Alguien debería decir, no va a pasar. El problema no es si estás equivocado o no. No va a pasar. La realidad te va a comer. Y cuanto menos lo entiendas, es más probable que te coma antes. Ese es mi problema con la política de 2001. Y, y es un problema porque yo creo que muchos fracasos derivan de eso, de no entender que nada, que la sociedad es de una determinada manera y que uno tiene que jugar con esa sociedad, de no ser Lincoln, de no entender que, mira, che, no importa, si yo quiero obtener este final, tengo que hacer todos estos acuerdos, porque si no hago estos acuerdos no tengo este final. Y a estos acuerdos no puedo ir a decirle que sos una rata y todas esas cosas que él le dice a los demás. Así no va a funcionar. No, no importa lo que pienses, por más bien que esté, por más que no va a funcionar. Ese es mi problema con Milei y con la política argentina de los últimos años, ¿no? Que se ha vuelto muy así, muy de libro, muy utópica. Si no es un libro, es una persona. Ah, no, habló y entonces no. Es una señora, es un señor, tiene ideas, algunas están bien, otras no, como todos, digamos, ¿no? Puede ser más inteligente, menos inteligente, pero todos tenemos nuestra limitación, entonces basta, ¿no? De creer que porque alguien lo dice. Cita Friedman. Milton Friedman dice, bueno, es uno Milton Friedman, pues hay otro, leía a los otros también. Exactamente. Yo ahí tengo una inquietud con la política moderna, actual. Y en el discurso de Milei eso es tan obvio que hasta es molesto por momentos, para mí, ¿no? A mí me molesta un poco, pero no es el único que me molesta en este sentido. Creo que esto lo podemos resumir con algo que dijiste hace un momento, que era el tema de tratar de construir la sociedad plural, ¿no? Que no estamos yendo hacia ese camino, pero sería uno bastante deseable. La sociedad es más plural que la política, diría yo, y el problema es desde el momento que creímos que todo era política, entonces la hemos vuelto, los conflictos han pasado al mundo social, incluso a los mundos familiares, ¿no? Todos conoceremos ejemplos de familias que han tenido problemas por las discusiones políticas en los últimos 20 años. Eso es muy raro, muy raro. Casi absurdo, ¿no? Y aún así nos está pasando. Y eso es lo que yo quiero señalar cuando digo hay un choque entre una idea de la política y un funcionamiento de la sociedad que no es igual. Uno no se puede pelear ni con su padre, ni con su madre, ni con su hermano porque es kirchnerista o no es kirchnería o es de Milei. Es ridículo eso. No hay otra manera de definirlo. Es simplemente ridículo. Ahora, si de eso decimos que es lo único, que es lo que construye todo, que hasta ir al baño es política, y bueno, entonces es entendible. Pero el problema es que no debería ser así. Para eso tenemos que entender que hay un mundo de la política que es muy importante, nada de antipolítica, pero también hay un mundo de la sociedad civil que tiene su lógica y que también debe ser respetado, y que no es el mercado, no es lo mismo que el mercado. Lo contrario a una sociedad que es puro Estado es la sociedad civil, no el mercado. El mercado también es una cosa fanática, es lo mismo, es todo Estado, es todo mercado, eso es ridículo. Y creo que nuestra discusión política ha llegado a esos límites y por eso es una discusión política absurda, un poco tonta y de la cual yo, francamente, muchas veces no tengo ganas de participar, porque me parece ridícula. No logro entenderla. ¿Qué es este fanatismo de que o es toda una cosa que no, ninguna sociedad es así. Por lo menos las que funcionan, vayan a mirarlas, no, ni siquiera me crean a mí, viajen y mírenlos. Es cierto que todas tienen sus problemas, eso también, ¿no? La idea de una sociedad sin problemas es una idea ridícula. Las sociedades siempre van a tener problemas. Y la idea de la política es que tiene que gestionarla lo mejor posible, esos problemas. No partir de una idea utópica de que va a haber una sociedad que no va a tener más conflicto. Eso no existe. Y eso le vale a Milei y a los socialistas y de izquierda. A ambos le vale. Creyeron en una sociedad así y eso no va a funcionar. Las sociedades son conflictivas. Miren la historia. La historia es, si hay algo que uno aprende es que eso no funciona de esa manera. No sé si aprende otra cosa, pero eso lo aprende. Somos así, ¿no? Es el modo en que funcionamos. Me parece que fueron las últimas palabras un fabuloso resumen de lo que venimos charlando en la última hora. A mí me pareció un episodio espectacular, esclarecedor de muchos puntos, con información de una parte de la biblioteca y de otra parte de la biblioteca y una tercera parte de la biblioteca, que es también un elemento que mencionamos, ¿no? Tratar de leer la biblioteca completa, no solo un anaquel.
Agradecemos mucho tu participación, Luciano. Creo que a la gente le va a haber encantado el episodio. Los Bueno, yo invitamos les a agradezco a todos. ustedes por el espacio, por la posibilidad, me divierte muchísimo, y a los que lo oigan, ¿no? También, a los que se tomen el trabajo de escuchar, también les agradezco un montón. Y los invitamos a que comenten. En Spotify hay una posibilidad de que pueden comentar qué les pareció el episodio. Y nos interesa mucho la retroalimentación con ustedes. Y además uno puede estar horas y horas hablando de estos temas y es muy interesante. Aparte, tus interpelaciones siempre dan para seguir escuchando, y tuve la suerte en las clases. Te agradezco un montón la participación nuevamente y espero que en algún otro momento tengamos la posibilidad de tenerte de nuevo. Bueno, muchas gracias. A la espera. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.